argumentos de la banca para no modificar realmente la normativa hipotecaria? ¿Habrá realmente voluntad política? Porque hay una cosa que he dicho en la presentación, que para modificar realmente la normativa hipotecaria de forma estructural hace falta voluntad política. Se ha aludido también el magistrado Manuel Aguilar a ello. ¿Habrá realmente voluntad política para realizar una verdadera reforma normativa? Para que no solo queden en parches, me hago referencia a los dos reales decretos aprobados en el mes de marzo y noviembre para proteger a los consumidores o deudores hipotecarios. Lanzo esas dos preguntas y ya daré paso a los diferentes ponentes. En primer lugar, Alberto Garzón, diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda. Muy buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar, agradecer la presencia aquí a todos y a todas y a la organización AICAE por invitarme a esta breve intervención que hemos previsto que no fuera de más de 10 minutos por cabeza, si podíamos hacerlo menor pues menor, y por lo tanto pues recojo las preguntas lanzadas por la persona que modera la mesa para poder dar algunas pinceladas. Lo primero es manifestar la satisfacción de participar en un acto de esta organización, porque creo que estamos ante una iniciativa legislativa, que era la del Real Decreto, que es el producto de la presión social lanzada por los movimientos sociales. No es el producto voluntario de un gobierno, sino el producto que nace de la respuesta que están dando los ciudadanos en la calle, que a mi juicio tiene mayor legitimidad porque son los que verdaderamente están dando respuesta a los ciudadanos, en contraposición con un gobierno que ha decidido tomar otra estrategia económica y otra estrategia social. Por eso creo que aunque este decreto sea tardío, es evidentemente heredero de las luchas que se continúan realizando por organizaciones como AICAE, organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otra serie de organizaciones que realmente pues, están detrás de la labor intelectual, de la presión que se está ejerciendo. Lo cierto es que hay que lamentar también que el Real Decreto al que venimos a comentar no da respuestas, y creo que imagino que evidentemente se ha tratado ya a lo largo de esta sesión, no da respuestas reales a los problemas de la ciudadanía. Yo por eso lo quiero centrar en el evento. ¿Por qué un gobierno que reacciona tarde, pero reacciona? Digo tarde porque hay otros grupos, entre ellos el mío y Izquierda Unida, que ya en la anterior legislatura se presentaron iniciativas en la dirección de corregir, aliviar y solucionar los problemas que afectaban al tema de las hipotecas, a los temas financieros relacionados con el abuso bancario? ¿Cómo es posible que ambos gobiernos, el anterior y el actual, todavía no hayan dado pasos en firme por resolver esta problemática? ¿Cómo pudieron rechazarlo en su momento, rechazarlo actualmente y venirnos con un código de buenas prácticas, en primer lugar, que después, unos meses más tarde, se reconoce ser un fracaso? Y aún más, el propio gobierno no es capaz de darnos una cifra de las familias que se van a beneficiar de este nuevo Real Decreto. Es decir, estamos asistiendo ante una elaboración de un decreto que no tiene ningún rigor, porque además son incapaces de decirnos cuál es el público objetivo. Hemos escuchado la cifra de 600.000 familias y después de 120.000 familias, una dispersión evidentemente que manifiesta que las cosas no las tienen muy claras en cuanto al objetivo real del Real Decreto, y que más tiene que ver con el hecho de salir al paso ante la presión social que desborda a través de la realidad, pero también de los medios de comunicación y de otras vías, como en el propio Parlamento, que hacen que el gobierno, pues, aunque no pretenda, tenga que salir al paso. Esta es la realidad que vemos desde Izquierda Unida representa este Real Decreto. La pregunta que se lanzaba desde la mesa, yo creo que es fácil de responder. Aquí estamos en un contexto económico y social de una grave crisis económica, no solo económica, pero que se manifiesta fundamentalmente por el crecimiento del desempleo, por las quiebras empresariales, etcétera, cuestiones que todos conocemos, pero que se ha centrado desde las instituciones supranacionales como la Troika, y que se ha aceptado acríticamente por los gobiernos de la periferia europea, Grecia, España y Portugal fundamentalmente, que la estrategia ha de ser priorizar el rescate del sistema financiero. Si la estrategia es esa, es priorizar el rescate de un sistema financiero que está quebrado, técnicamente quebrado, que por lo tanto hay que salvarlo haciendo inyecciones de dinero público y ayudas de otra naturaleza, como avales y garantías para salvar ese sistema financiero, con una contraposición que siempre va a venir desde la socialización de las pérdidas, que es socializar todas las pérdidas del sistema financiero. Si esa es la prioridad,
Entendamos que, por ejemplo, la dación en pago retroactiva no la va a poder aplicar jamás un gobierno, porque la dación en pago retroactiva supone aceptar que esa familia que ha perdido su casa y que se va debajo de un puente con una deuda inmensa que lo va a esclavizar, se va a liberar de la deuda. Ojo, que esto significa reconocer que la dación en pago retroactiva es un alivio, no una solución. Es decirle a esa persona y a esa familia que está debajo del puente que ya no tiene una deuda, pero va a seguir debajo del puente. Entonces es un alivio, pero ese alivio, que significa quitarle en términos contables esa deuda, es una menor cantidad de ingreso futuro que tiene que reconocer el sistema financiero, porque el sistema financiero actualmente tiene anotado en su sistema contable una serie de deudas que dice que va a recibir, que son las que se corresponderían con la dación en pago retroactiva. Es decir, simplificándolo mucho y siendo un poco grosero, en este sentido estamos debatiendo quién va a pagar los costes de la crisis, si las familias o el sistema financiero. Y como estamos en un contexto que se ha aceptado por el gobierno de que la prioridad es el sistema financiero, es evidente de que sería incoherente desde el punto de vista de la óptica de la troika y del gobierno aceptar que van a recibir pérdidas del sistema financiero en un contexto en el que están recibiendo ayudas. Es decir, sería una estrategia incoherente. En este punto, dado que solo se focaliza, y esto sería otro debate, el por qué y si tiene sentido, pero en cualquier caso, la realidad es que se centra en salvar al sistema financiero, hay una ruptura con las necesidades de la gente. Entonces, este dilema que nosotros hemos planteado en muchas ocasiones de rescate a la ciudadanía o rescate a los bancos, no es demagogia, es una realidad que se puede materializar incluso en términos contables. Es decir, estamos hablando de quién paga la crisis, dónde van las deudas, a quién se le anula la deuda como acreedor y como deudor. ¿Qué se podría hacer? Técnicamente, yo creo que también la pregunta lo incluía, técnicamente se pueden hacer cosas. Esto no quiere decir que sean gratis. Aquí cualquier política económica va a tener sus beneficios y sus costes a distribuir, por cierto. Hay que determinar quién se lleva los beneficios y quién los costes. Pero se pueden tomar medidas que, si uno marca claramente cuál es el criterio, cuáles son los principios de una política económica, puede hacer, por ejemplo, que, como proponemos en nuestro texto alternativo a este Real Decreto, que tenemos ahora mismo en borrador, pero que se presentará en su momento, pues realmente lo que podemos hacer es, en primer lugar, paralizar todas las ejecuciones y todo me consta que lo hemos debatido en esta sesión anteriormente, por lo tanto, la paralización y la moratoria universal. ¿Significa eso que va a haber que asumir pérdidas para el sistema financiero? Sí, desde luego que sí, igual que plantear la dación en pago retroactiva. Y por lo tanto, habría que medir una amplitud para ver cómo evitamos que esas pérdidas para el sistema financiero puedan degenerar en cuestiones mayores, problemáticas para la economía. En segundo lugar, un elemento que a mí me parece fundamental, y es que hay que dejar de concebir la vivienda como un bien con el que se puede comercializar y hacer negocio. Hay que empezar a concebirla como un derecho. Y si lo concebimos de esa forma, entonces tenemos que obligarnos a utilizar las viviendas que están en manos del Banco Malo, de Sareb, para utilizarlas para un programa de alquiler público, social, que garantice que cualquiera puede tener acceso a una vivienda por el mero hecho de ser ciudadano, a un coste razonable no superior al 30% de los ingresos. Técnicamente es posible hacer eso, sí, pero hay que dejar de concebir la vivienda como un bien que se puede, casi de lujo, que se puede comerciar con él, y además hay que entender que eso puede requerir pues, asumir pérdidas cuantiosas por el sistema financiero, pero es que es un momento de emergencia social que requiere elegir entre la ciudadanía o entre el sistema financiero. Estamos, y los datos los conocemos todos, en torno a los 500 desahucios de media al día. Estamos también, según el último censo que todavía no se ha publicado, pero las estimaciones plantean que estamos en un país entre 5 y 6 millones de casas vacías y por lo tanto no hay economía que pueda entender una contradicción tan flagrante cuando tenemos entre 5 y 6 millones de casas vacías y 500 desahucios de media al día. Nuestra organización social, en este caso vinculada en el sistema económico capitalista, no funciona y entonces tenemos que abordarla. Por eso este Real Decreto, termino ya, este Real Decreto nos parece mero maquillaje para salir al paso ante la precisión social, no arregla absolutamente nada, puede aliviar a muy pocas familias y de una forma muy cutre, permítese decirlo de esa forma, pero no soluciona los problemas. No es un problema fácil de resolver, pero se puede resolver técnicamente. Lo que falta es la voluntad política para tomar decisiones que van a afectar al negocio de unos cuantos.
unos cuantos que desgraciadamente son los que ostentan el poder real, que es el poder económico, que es el poder que al final se permite a través de las instituciones supranacionales chantajear y secuestrar la voluntad de un Parlamento nacional como son el de Grecia, Portugal o el nuestro, a través de estos falsos rescates que nosotros, como sabéis también, imagino, consideramos más acertadamente como secuestros a la ciudadanía en su conjunto. En este sentido, estas son las líneas fundamentales que mantendrá Izquierda Unida y que de todas formas nosotros podemos hacerlo con legitimidad porque ya fuimos los primeros también, de los primeros grupos parlamentarios en plantearlo cuando los dos diferentes gobiernos, el del Partido Socialista y el Partido Popular, pues rechazaron las propuestas que nosotros teníamos por sus motivos que fueran, pero la realidad tristemente nos ha dado la razón de que era un problema creciente y que había que dar soluciones políticas. Sin más, muchísimas gracias. Realmente a los 10 minutos. A continuación, Lourdes Tibor, diputada del Grupo Parlamentario de CiU. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, soy diputada por Podemos y Unión y muy agradecida de haberme invitado a esta sesión organizada por la ICAE. Yo me sustitución de Pedro Masías, que es nuestro portavoz parlamentario en estas materias, y bueno, él no ha podido asistir, con lo cual pues, me delego a mí y estoy encantada de poder compartir con ustedes estos momentos de intercambio de opiniones, porque además es un tema que es muy importante, es un tema muy vital. Como ustedes saben que es un drama, me quería calificarlo de drama nacional, y no me gustaría tampoco entrar en una competición de ver quién ha sido el primero en presentar alguna iniciativa, pero sí que es cierto que los grupos minoritarios, entre los que nos contamos con la Unión, también en 2010 presentamos ante el gobierno socialista una interpelación urgente sobre qué pensaba hacer en relación al problema de los desahucios. Además, también en instancias de nuestro grupo, en 2011, se creó una subcomisión para estudio de precisamente el drama que suponía pues, la situación hipotecaria de impago al que se debían someter a muchas familias como consecuencia de la crisis. Gracias. Entonces, estos trabajos de comisión se vieron suspendidos por el tema del adelanto electoral. Es decir, es un tema que no es nuevo y es un tema que desgraciadamente la clase política y los políticos nos podemos englobar todos porque hay que asumir las consecuencias de las obras mal hechas. Es que pues, se ha ido tarde y en nuestra opinión pues mal, porque es un tema que tenemos que ser conscientes de que cuando una familia deja de pagar la hipoteca es porque realmente no le queda nada por dejar de pagar, porque la hipoteca es precisamente su casa, porque es su hogar familiar y habitual donde residen sus hijos, con lo cual el drama de verse en la calle es el último que intenta pues, que suceda a una familia, con lo cual tenemos que ser conscientes de que cuando una persona o una familia deja de pagar la hipoteca es lo último que puede dejar de pagar para verse en la calle. Ante este drama deberíamos haber sido valientes para poder afrontar la situación con anterioridad, aparcar lo que es políticamente correcto, porque no vale que cuando hemos sido todos víctimas de la crisis solo se corresponsalicen unos más que otros. A nuestro entender, desde el Partido Unión creemos que entre bancos, familias que no pueden pagar y familias que están pagando religiosamente con un máximo esfuerzo, debemos intentar encontrar esa justa medida y ese equilibrio para poder dar salida a unas situaciones de adquisición de vivienda, de préstamos extremadamente elevados para adquirir viviendas en una época de especulación y de pelotazo inmobiliario en el que muchos se enriquecieron y otros se beneficiaron. Pues intentar encontrar una solución para ese tiempo y después articular medidas de futuro para que precisamente esas oscilaciones del sistema no se vuelvan a repetir y por tanto no nos vuelvan a afectar con la gravedad y la crudeza que lo están haciendo en estos momentos. Por tanto, sería muy interesante conseguir esta doble forma de regular la protección y de dar salida a esta situación. El Real Decreto, le votamos en contra porque entendemos que es un parche. Un Real Decreto representa en sí mismo una moratoria, un parón a la hora de poder encontrar soluciones. Un parón que, por otro lado, sí que reconocemos que tiene que ser necesario y debe producirse, porque durante este tiempo no podemos permitirnos que familias se vean en la calle sistemáticamente por el hecho de no haber podido hacer frente a su pago hipotecario y, por tanto, necesitamos parar esa sangría de una forma pues, para poder encontrar soluciones, como digo, coyunturales y otras estructurales. Por tanto, un Real Decreto que, en cuanto a parón, positivo. En cuanto a medidas, pues escaso, porque
lo han leído o tienen conocimiento de él, pues conjuga unos criterios subjetivos y unos criterios objetivos para poder acogerse a él, que son pues muy restrictivos. Y son tan restrictivos que, por ejemplo, un caso pues, que podría darse comúnmente, como sería que una familia, una pareja compra un piso avalado pues, por los padres, pues este Real Decreto, pues a lo mejor unos padres que imagínense que son pensionistas y que viven solo de su pensión, este Real Decreto lo que no hace es dar cobertura a estos abuelos o a estos padres que han avalado con su piso pues la finca que compraban sus hijos y por tanto pueden verse en la calle dos personas que son pues, pensionistas. No quiero ponerme en lo dramático, pero sí que quiero hacer gráfico que este Real Decreto no alcanza a los avalistas, con lo cual aquí encontramos un punto de debilidad de este Real Decreto porque no atiende a una realidad que es muy común a la hora de formalizar un préstamo que se pida un avalista por parte de la entidad bancaria. Se da otra circunstancia que es increíblemente farragosa, que es la burocracia que se requiere para poder acogerse a él. Se requiere cantidad de identificaciones para acreditar su circunstancia cuando la administración tiene esa información, con lo cual Hacienda sabe que cobramos, que no cobramos, la Seguridad Social sabe cuántos hijos tenemos y cuántos no, igual que Hacienda, con lo cual se requeriría un plus de diligencia en la administración y no cargar sobre la persona que a veces pues, puede tener conocimientos limitados sobre qué documentación aportar para justificar su estado económico para poder acogerse al Real Decreto, con lo cual la administración debería también de corresponsabilizarse a la hora de documentar todas estas realidades. Y aún es más, una vez tú, como pretendiente a acogerte al Real Decreto, has conseguido aglutinar toda esa documentación, al final tienes que hacer una declaración responsable de que todo lo que dicen esos documentos, que teóricamente están emitidos por un organismo oficial, son ciertos. Por tanto, además es una acreditación, una manifestación responsable, conforme lo que se dice es cierto, pero no te dice dónde hay que manifestar que lo que dicen estos papeles es cierto, no te dice si hay que ir al notario, si hay que ir al juez conocedor del caso y, como refería un compañero, pues al párroco del pueblo, porque también podría ser una persona pues, para poder manifestar esta declaración responsable. Con lo cual, este Real Decreto no da pues, salida a esta cuestión. O también se exige a las familias, entre otros requisitos, pues que acrediten que estaban en mala situación económica ya desde hace 4 años. Cuando desde hace 4 años algunos no reconocían ni la existencia de la crisis, ni tampoco mucho menos el problema. Con lo cual se exige un plus de diligencia a las familias y de cautela, pues que al final tampoco se ha tenido a la hora de elaborar, a nuestra opinión, el Real Decreto. Entonces es un Real Decreto que es un poco inaudito en algunos aspectos y nos merece pues, todas las cautelas. Aparte de estas cuestiones más, digamos, más rimbombantes, hay una que es muy grave y que nos parece muy delicada, que es precisamente, y aquí se ha hablado anteriormente, el tema de los intereses moratorios. ¿Qué sucede? Constante este Real Decreto está pues, en suspenso. ¿Qué pasa con estos intereses? ¿Se van devengando? ¿Se paran? ¿Hay alguna medida arbitrada para poder solucionar que una familia, el día que este Real Decreto pues, termine su vigencia, esta moratoria termine su vigencia y por tanto pueda ser ejecutada, qué va a deber? ¿Lo que debía el día 1 o lo que debía después de 24 meses de moratoria? Entonces, los intereses moratorios aquí pues pueden poner un problema porque pueden incrementar en mucho la base de la ejecución. O también, por ejemplo, a quién se aplicará si, por ejemplo, a mí me ejecutan al mes 18 de la entrada en vigor del Real Decreto, ¿cuántos meses tengo de moratoria? ¿2 años más o simplemente hasta los 24 que prevé el actual decreto? No sé, no parece que sea un Real Decreto muy meditado. No parece que sea un Real Decreto porque se haya tenido en cuenta pues, precisamente las opiniones de la Cámara. Un Real Decreto que se negoció para no llegar a un acuerdo con los dos principales partidos de la Cámara, no se escuchó al resto de partidos y entendemos que algo podemos aportar en el sentido común del desarrollo de las medidas, porque bueno, se pueden tener muchas mayorías absolutas, pero no se tiene nunca la razón absoluta, con lo cual escuchar es bueno y además es un tema tan sensible cuando nos encontramos en un tema de cuestión social y de sensibilidad donde los políticos no podemos permitirnos el lujo de seguir apartados de lo que es la tecnología. Por lo tanto, tenemos que dar respuesta a las familias que se quedan básicamente sin trabajo y que además se ven abocadas a perder su vivienda. Aquí se requerirían de los máximos consensos. Para ir terminando, decirles que el magistrado del Consejo General del Poder Judicial, el Manuel Almenar, ha manifestado pues, muchas de las ideas que desde Convergencia y Unió defendemos. Nosotros defendemos que las causas de oposición a este Real Decreto, como son procedimientos de urgencia hipotecaria, que entendemos que deberían modificarse,
pues sería bueno que existiese una mediación previa, una mediación que formase parte del propio proceso y que en esta mediación, pues dirigida por profesionales a tal efecto, pues que pudiesen tener en cuenta las circunstancias de cada familia. ¿Qué es lo que llevó a esa familia a firmar ese préstamo? ¿Cómo está ahora? Económicamente, laboralmente, cuál es su circunstancia familiar, y que todas estas circunstancias informasen tanto al mediador para poder encontrar una solución como al propio juez conocedor después, en caso de que no haya habido un acuerdo entre las dos partes para llegar a una solución. Por tanto, unas causas tasadas, pues a ver si es necesario revisar también que sea un procedimiento ejecutorio express, como la ley reserva la ley hipotecaria a las instituciones hipotecarias, y no hacerle, pues como decía el juez, pues una posición pues no tan restrictiva. Intentando responder a la pregunta, ¿deberíamos dar una respuesta a lo que son la legislación hipotecaria que nos sirviese de futuro para no encontrarnos de nuevo en estas circunstancias? Y por tanto, a lo mejor la parte fuerte de la relación contractual pues debería ceder estos privilegios en favor de estas circunstancias coyunturales que nos encontramos ahora para, como digo, respetar, sí, gracias, pues respetar el equilibrio entre banco, persona ejecutada y la persona que precisamente paga su hipoteca. Habría otras medidas, pero cedo ya el turno. Gracias. Valeriano Gómez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en este acto y permitirnos de alguna forma pues expresar cuál es nuestra opinión sobre un tema como este, que es verdad que ha codificado pues práctica unanimidad en cuanto a su verdad, en cuanto a su extensión creciente también en una sociedad global española quejada por uno de los nuevos procesos, digamos, de burbuja inmobiliaria desconocida en nuestra historia económica, ¿no? Y desconocida por su intensidad y por sus efectos, ¿no? Este es el marco en el que se desenvuelve la discusión política ahora, ¿no? Pero tenemos que recordar un poco qué es lo que ha pasado. Yo haré muy brevemente, por citar alguna cifra que siempre encuentra. España ha concedido el periodo que va entre 1994 y 2007 9 millones de hipotecas. Esto no lo ha hecho un país europeo, por supuesto, exactamente, pero tampoco lo ha hecho la suma de Reino Unido, Alemania y Francia juntas. Ha concedido esas hipotecas y ha construido también un volumen de viviendas similar. Es decir, ha construido aproximadamente 8 millones de viviendas nuevas. Actuaciones tanto en construcción de viviendas como en rehabilitación de viviendas. Lo ha hecho a pesar de que durante este periodo de tiempo no se han formado más allá de 3,5 millones de hogares. Es decir, hemos hecho 8 millones de viviendas y se han formado 3,5 millones de hogares nuevos en este periodo de tiempo. Es verdad, han venido alrededor de 1,5 millones de nuevos residentes en nuestro país, 1,5 millones de familias, muchas de ellas habitando al mismo tiempo varias familias en la misma vivienda, y es verdad que supusieron para muchos el detonante, digamos, de la demanda, de la primera demanda de vivienda. Hemos hecho esto y al mismo tiempo, por supuesto, lo hemos hecho apelando no al ahorro interno, sino al ahorro exterior. Buena parte de la financiación de estos millones de viviendas y de estas millones o más de hipotecas, 8 millones de viviendas, 9 millones de hipotecas, se transmiten también, como es lógico, hipotecas para transmisiones en segundas residencias. Una parte muy importante de ellas se ha financiado con ahorro externo. Y este ahorro externo es el que debe ser refinanciado permanentemente por parte de nuestras entidades financieras. Además, ahora unas entidades financieras que están directamente, digámoslo así, enchufadas a la manguera de liquidez del Banco Central Europeo y que presentan como colateral, como garantía de sus operaciones de liquidez del Banco Central las propias garantías derivadas de sus activos. Y sus activos, entre otros, son los propios préstamos hipotecarios que tienen concedidos. En este marco en el cual lo que comenzó siendo una crisis financiera de origen esencialmente norteamericano se convierte en una gran
caso español, además, de la gran crisis inmobiliaria y social como consecuencia de su impacto, es en el que tiene lugar, digámoslo así, la acción pública en estos años, ¿no? En mi opinión, la acción pública ha sido insuficiente desde el punto de vista de su producción normativa, claro, ha sido muy insuficiente también durante el último año. Y mientras tanto, el volumen, no diría yo de desahucios, hablaría más bien de ejecuciones hipotecarias, porque lo que nos dicen las cifras es está viendo en torno a unos 120.000 ejecuciones hipotecarias durante el último año y puede llegar a 300.000 el próximo año, 2013. Esto nos dicen las cifras. Las cifras lo que nos dicen es que podemos encontrarnos efectivamente con un 2014 donde el volumen de ejecuciones hipotecarias se aproxima ya a 1.000 millones. Bueno, esto es una cifra ya de entidad. Ya no estamos hablando, por supuesto, de una pequeña cuantía de un ámbito marginal que siempre ocurre en cualquier instancia, en cualquier actividad económica. Estamos hablando de una situación en la que la morosidad se extiende masivamente y se extenderá masivamente en la medida en que la economía no cree empleo, como es lógico, y no haya posibilidades de retorno a la percepción de rentas en una sociedad, en una economía como la española afectada por la crisis y que perderá otro medio millón de empleos adicionales a los prácticamente 750.000 que se han perdido durante el último año en España. Al fin y al cabo, los problemas que tienen que ver con las ejecuciones y con los desahucios tienen su origen en estas circunstancias, más vinculadas, por supuesto, a la percepción o no de rentas, que a su vez se vinculan a la existencia de un empleo perdido. En nuestra opinión, en mi opinión, al menos en particular, soy de los que piensan que la medida adoptada en junio del año 2011 por parte del gobierno socialista entonces es una medida bien orientada pero muy insuficiente. Es insuficiente tanto el porcentaje en el que se sitúa la posibilidad de recuperación por parte del acreedor del banco de vivienda. La vivienda se sitúa, se pasa del 50 al 60% respecto del valor que en su día fue tasado para ese bien. El banco puede recuperar con el 60%, antes con el 50% de ese bien. Eso es suficiente, por consiguiente, esta elevación de un 10% sobre el 50% previo. Es insuficiente también, en mi opinión, el volumen, el suelo en el que se sitúa la renta inembargable por parte de la persona o la familia afectada por un proceso de ejecución hipotecaria. Y es insuficiente también porque no afecta a la clara, en mi opinión, también de bóveda sobre la que se soporta un sistema que es un sistema desequilibrado en perjuicio del deudor, que son ni más ni menos que los intereses moratorios. En mi opinión, el problema de la legislación del modelo hipotecario español no está en la existencia, no, de la posibilidad de hacer en pago para unos, que sí existe para los promotores inmobiliarios y que no existe para los titulares de vivienda en este caso. El problema fundamental, siendo este un problema, está en el hecho del juego del papel absolutamente desequilibrante que juegan los intereses moratorios. Y por esa razón también era insuficiente aquella norma de junio del año 2011, porque no afectaba, en lo fundamental, no afectaba en ninguna medida, de ninguna manera, al juego de los intereses hipotecarios. En nuestra opinión, la producción legislativa de lo que va de año, básicamente el primer código de buenas prácticas de marzo de este mismo año y el último Real Decreto Ley, el 27, esos son intentos, bien, podemos calificarlos como queramos, bien intencionados probablemente, pero muy insuficientes respecto ya a la dimensión adquirida por el volumen de ejecuciones y por el volumen también de desahucios. Son insuficientes porque no califican la legislación, sino que se orientan a través del modelo que es el modelo de un código voluntariamente aceptado por aquellas entidades que así lo consideren. Es insuficiente porque es tal el volumen de requisitos que se van solapando sucesivamente y que tienen que cumplir aquellos que se beneficien de la norma, que finalmente lo que se tiene es un conjunto vacío.
se tenía un conjunto vacío de personas afectables en el Código de Buenas Prácticas de marzo y se va a obtener un conjunto vacío o práctica operativa, para ser preciso, muy similar en el nuevo Real Decreto. Sigue siendo enormemente restrictivo. Esta es la principal crítica que se le puede hacer, en mi opinión. Y en cambio, solventado este asunto, el hecho de que por primera vez los intereses moratorios se sitúen en una banda razonable, en torno a 2 puntos y medio respecto del tipo de interés previsto. El hecho de que podamos, que se pueda elevar hasta un porcentaje razonable, porque estamos repasando también, por supuesto, la propia propuesta de la DICAE en este sentido, es que yo creo que un porcentaje razonable no debería ser inferior al 80%, cuando el propio acreedor, en este caso el banco, quiere disponer, quiere recuperar el proceso de ejecución hipotecaria a su bien. Todo lo que no sea jugar en ese entorno sería seguir manteniendo ese papel de desequilibrio de gloria acreedor. Y junto a ello hay 2 aspectos también que nos parecen fundamentales, para ser precisos. Uno, el juego de la tasación. Este es un juego que está directamente vinculado también, y es un instrumento más el desarrollo de la burbuja inmobiliaria en España. Es decir, una vez más también en este ámbito la connivencia, la colusión entre tasadores y entidades financieras está detrás de lo que ha sido esta gran aventura, esta gran locura que ha sido la burbuja inmobiliaria en España. Sin ella, sin el papel del tasador y de la tasación, no hubiera sido posible lo que ha sucedido. Por eso es importante mantener siempre vinculado durante un periodo de tiempo suficientemente largo el valor de relación con el que se concede el crédito, y que ese valor sea el valor de referencia a la hora de practicar el porcentaje correspondiente en caso de que el acreedor quiera quedarse con la vivienda del deudor ante la existencia de un proceso de insolvencia. Por último, yo creo que, como siempre, la banca, para responder directamente a la pregunta de la moderadora, yo creo que la banca, por supuesto, es un sector con tradicional poder y capacidad de influencia en la sociedad como la española. Pero yo creo que en este momento no está en condiciones de imponer nada a los poderes públicos. Y por esa razón soy de los que piensan que debemos intentar, realmente con un acuerdo suficiente en el Parlamento, yo creo que esto es imprescindible, yo creo que debemos intentar que el resultado de este proceso de discusión del último decreto ley, del proyecto de ley correspondiente, por lo menos termine con un cambio sustancial en estas 3 materias. Porcentaje de ejecución por parte de la entidad financiera, juego de los intereses moratorios. Los intereses moratorios no pueden ser superiores a 2 puntos y medio tipo de interés respecto al que se practicó el crédito, y el papel de las entidades de tasación. En lo esencial no es una solución óptima, pero en lo esencial las cosas y el nivel de desequilibrio cambiarían sustancialmente con estas 3 grandes grupos de medidas alrededor de estas 3. Muchas gracias. Y a continuación, Pablo Matos, diputado del Grupo Parlamentario. Hola, buenas tardes a todos. Y en primer lugar, pues agradecer a DICAE la invitación que se nos ha hecho a los grupos parlamentarios de poder exponer nuestra fijación en torno a este, principalmente a este Real Decreto, por los acuerdos que llegan a la voy a hablar de esos acuerdos en primer lugar, y luego voy a intentar contestar algunas críticas lógicas que se han hecho, que se han tratado de una forma injusta algunas de las críticas que se han hecho. ¿Qué acuerdos toma el Consejo de Ministros del pasado 15 de noviembre? Toma 3 acuerdos fundamentales. En primer lugar, aprobar este Real Decreto Ley, en el cual tiene prácticamente 2 artículos. Uno de ellos dice, el primero, paralizar cualquier lanzamiento de una vivienda como consecuencia de una ejecución hipotecaria por un plazo de 2 años, es decir, hasta 2014, hasta noviembre del 2014.
Y en segundo lugar, mandata al Gobierno a crear un fondo social de vivienda pública para los que ya hayan sido lanzados, pues poder tener un techo donde acogerse. Estos requisitos, esta prohibición de cualquier lanzamiento lo hace estableciendo con un tope de 3 veces el IPREM, 19.000 euros, y tener en algunos casos cargo familiar, en otros no, cuando se ha perdido la prestación por desempleo. Y luego crear este fondo social. Luego toma otro acuerdo que es importante, que es aprobarlo, tramitar este Real Decreto Ley como proyecto de ley, y por lo tanto en ese trámite también acuerda que se aproveche ese trámite para cambiar, para ampliar los requisitos o flexibilizar los requisitos del Real Decreto Ley 6/2007, en el cual se creaba ese código de buenas prácticas y que establecía un sistema de reestructuración de la deuda, al que luego me referiré. Luego también dice que en este trámite parlamentario, como proyecto de ley, se aproveche para modificar algunas partes del sistema hipotecario que son mejorables, que son desproporcionadas y en algunos casos completamente injustas. ¿Qué se habló en ese Consejo de Ministros sin estar cerrado? Porque lo que se intenta es que haya un consenso. Se habló, por lo que se ha referido Valeriano Gómez, de las tasaciones, de lograr una total independencia y un mayor control sobre las compañías tasadoras, de la posibilidad de introducir algunas medidas para evitar el sobreendeudamiento familiar, producto de esa imagen que ha existido, preparación de mecanismos para evitar cláusulas abusivas. Entendemos todos por cláusulas abusivas. Las cláusulas techo y las cláusulas suelo pues son abusivas. Unos intereses de demora del 29% que pueden llegar a alcanzar en determinado, por el cómputo que hace, algunos dirán que es desproporcionado, abusivo o usura, pero que son completamente desproporcionados. Y luego aspectos relacionados con los procesos de subasta. Y esto iría relacionado en el futuro a lo que se habla siempre, que no existe en nuestro sistema, que sí existe en nuestro sistema, en nuestro entorno, que es pues, ir al proteger al deudor de buena fe con procesos de segunda oportunidad. Yo creo que donde debe ir es la línea marcada por el Real Decreto Ley 6/2007. Este Real Decreto Ley se ha hablado que tiene esas dos medidas, la de paralizar o suspender o prohibir cualquier lanzamiento de una determinada familia, y también crear el Fondo Social de la Vivienda. La crítica que se ha hecho aquí, con mayor o menor dureza, ha sido que es absolutamente insuficiente. O sea, se ha hablado de parque, que llega tarde, que es absolutamente un parque muy insuficiente. Yo creo, y además se lo he pedido a los grupos políticos, porque cualquier reforma que se haga sobre el sistema hipotecario, que es un tema delicado, se debería hacer por consenso para no someter o no condenar a un sistema hipotecario a lo mismo que tenemos condenado los grupos políticos a la educación, que cambia cada vez que cambia el gobierno. Por lo tanto, que tiene que ser algo meditado y en el consenso. El problema de las procesos, pero cuando se dice que es insuficiente, las ejecuciones hipotecarias no han nacido a partir de enero. O sea, el problema gordo que tenemos no ha nacido a partir de enero. Ahí tengo por aquí las cifras que han existido estos años de ejecuciones hipotecarias y son terribles, ¿no? Fíjense que en el 2007 hubo 25.000, en el 2008 58.000, en el 2009 93.000, en el 2010 98.000 y en el 2011 77.000. Esas son las ejecuciones hipotecarias, ¿no? Cuando llega un gobierno, toma una medida que se le dice, oye, se suspende cualquier lanzamiento hasta el año 2014 de personas que ganan menos de 19.000 euros y además se crea un fondo de dinero, por lo menos, y además vamos a modificar el sistema hipotecario, vamos a terminarlo como proyecto de ley para poder incorporarlo, que diga el grupo, pero yo creo que ya es una medida lógica y contundente que ha tomado este gobierno. Por lo tanto, yo lo que en el debate político, parece aquí, porque lo han recibido ustedes, cuando el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados tomó el turno en contra,
Porque se puede decir, oye, pues hay que mejorarlo, hay que matizar, en vez de 19.000 puede llegar a 22.000, en vez de determinadas cargas, pues hay que ampliarla. La fórmula de acreditar todas esas situaciones hay que mejorarla. Eso puede ser, pero cuando decir que es un absoluto parche prohibir cualquier lanzamiento hasta el 2014, cuando estábamos viendo lo que estábamos viendo todos los días en la televisión, pues creo que es una medida oportuna. El código de buenas prácticas, que el gobierno quiere ampliar los requisitos, creo que se debería valorar mejor. Y no por los requisitos, porque es verdad, el gobierno ha entendido que con los requisitos que puso se deben ampliar, han sido insuficientes. Pero el código de buenas prácticas, a lo cual se han acogido, porque no les queda más remedio, todos los bancos, la mayoría de los bancos en ese código de buenas prácticas, establece, yo creo que es el sistema que se debe estudiar para el futuro con respecto al sistema hipotecario. Es decir, cuando es vivienda habitual, o sea que lo que se pierde es el hogar familiar, y cuando es insolvencia sobrevenida, y para un colectivo que es un deudor de buena fe, que se ha visto abocado a incumplir con su pago, pues el debate en la legislatura pasada fue dación de pago sí y dación de pago no. ¿Qué hace el Código de Buenas Prácticas? Es decir, para estos casos, reestructuración de la deuda, en primer lugar. Si así no es posible que pueda pagar, posibilidad de una quita. Y si así no es posible, y por lo tanto conservando la vivienda, y si así no es posible, dación en pago, manteniéndose la vivienda durante un tiempo determinado por contrato de arrendamiento. Y por lo tanto, dación en pago, liberando la deuda para el futuro. Eso es lo que establece el Código de Buenas Prácticas para un colectivo muy reducido, que hay que ampliarlo. Pero yo creo que esa es la base que se debe ir a esa protección, a ese deudor de buena fe en el futuro. Cuando el gobierno ha tomado una prohibición que no tiene justificación jurídica, si le dice, le prohíbo lanzar a nadie que gane menos de 19.000 euros, o que está en paro, porque se ha perdido, si ha incumplido esa posibilidad de pago, es porque ha perdido su empleo o ha visto reducidos sus ingresos de una manera brutal, el gobierno es consciente de que no ha sido porque ha tenido una mala suerte personal ese deudor, o haya hecho mal sus cálculos. El gobierno es consciente de que ese deudor que ha incumplido sus obligaciones es motivado por una crisis económica brutal, que está afectando a muchísimas. Y por lo tanto, había que tomar medidas excepcionales ante una circunstancia excepcional. Ahora se tramitará como proyecto de ley. Yo espero que las diferencias que en la toma en consideración del Real Decreto Ley y la aprobación se dieron en el Pleno del Congreso de Diputados se vayan animando al gobierno y al grupo parlamentario. Les gustaría muchísimo que se aportaran modificaciones o matices al Real Decreto Ley a estas dos medidas, pero también se hubiera un acercamiento en lo que es esas modificaciones, esa ampliación de los criterios del Código de Buenas Prácticas, y también, sobre todo también, en aquellas cuestiones que hay que modificar del sistema hipotecario. Y concluyo. Cuando se hace una crítica brutal al sistema hipotecario español, yo no lo comparto en la totalidad. El sistema hipotecario español, no solamente en los años del boom inmobiliario, sino en todos estos años, 30, 40, 50 años, ha permitido a muchísimos ciudadanos españoles acceder a una vivienda. Es un sistema que ha funcionado. Ha sido la crisis financiera la que ha puesto en evidencia una parte de ese sistema hipotecario, sobre todo motivado cuando hay impago por las cuestiones de la crisis económica, que sí son injustas y desproporcionadas. Y esas son las cuestiones que hay que tratar. Es verdad que algunos bancos han utilizado las tasaciones como un instrumento comercial más, si me interesa los pasos bajos, los pasos bajos. Y es verdad que bancos se han excedido en los porcentajes con respecto a la tasación de los canales. Y es verdad que intereses de demora y además con un proceso judicial que dura un año, un señor que tiene una deuda de 100.000 euros cuando deja de pagar, cuando termina el año debe 130.000 euros, pues completamente injusto, desproporcionado, yo lo he calificado en algunas ocasiones de usura. Y es verdad que hay que modificar estas cosas. Y es verdad que no se puede tratar lo mismo una hipoteca de una segunda residencia a
a cuando es la vivienda habitual, cuando es rural, cuando es la única vivienda, y encima son insolvencias sobrevenidas, no que se haya hecho un cálculo malo para calcular lo que se puede pagar. Por lo tanto, creo que se han tomado medidas. La primera pregunta era: ¿hay voluntad política? Pues efectivamente hay voluntad política de acometer reformas. Lo que no es bueno que se diga, si no son estas reformas, es que no existe voluntad política, porque claro, las modificaciones pueden ir en una línea pero en otra. Es voluntad del gobierno y del Grupo Parlamentario Popular intentar en este aspecto alcanzar acuerdos que pueden ser luego mejorables o ampliables, dependiendo de la ideología de cada uno, pero que hay que tomar las bases que van en la línea que yo he dicho, y que por lo tanto pues espero que la tramitación sea lo más rápida posible y que con mayor acercamiento pues, por parte de todos los grupos para que podamos ofrecer una solución duradera a un sistema hipotecario pues, que ha funcionado en una parte razonablemente bien durante todo este tiempo. Muchas gracias. Bien, pues ahora comenzaríamos el turno de preguntas. Ahí decir también que los dosieres, y sé que durante las semanas anteriores el compañero Sadica, el presidente, el compañero Fernando, les hicieron entrega a todos ellos de propuestas de enmiendas al Real Decreto 27/2012, en la cual realizamos y escribimos una disposición adicional tercera donde venía la modificación de diversos aspectos de la normativa hipotecaria, que no solamente son los que ha comentado digamos Valeriano, ni Lourdes, ni Alberto, ni tampoco digamos Pablo, sino que también dentro de nuestra realidad y acercamiento a los consumidores hipotecados pues lo vemos en el día a día. Digamos, hay que tener en cuenta las condiciones sociales y sobre todo por el contacto cercano que tenemos con la realidad del problema de los hipotecados. ¿Turnos de preguntas? Sí. Gracias. Agradecer a los representantes de los grupos políticos la participación, la presencia de aquí. Agradecer también a la mesa anterior, que aunque no aparece, yo creo que nos hemos quedado pendientes de algunas cuestiones, y en particular yo quería plantear alguna cuestión a Alfonso Carlos, asesor jurídico de la Asociación Española de Banca. En primer lugar, agradecerle que haya venido como asociación de consumidores. Yo creo que estamos encantados de que tengan representantes de la banca, y yo creo que lo que hay que hacer es dialogar y luego nos tendremos los trastos en la cabeza. Pero yo creo que es un primer paso en que vengamos, estemos juntos y podamos plantear dudas y hablar. Yo quería referirme a dos cuestiones concretas que he hecho referencia. La primera de ellas es sobre que en España existía ya desde el año 94 una normativa protectora para los consumidores a la hora de comercializar, a la hora de vender, de otorgar préstamos hipotecarios. Ha comentado en términos muy positivos, y yo que quisiera aportar una matización, y es que esa normativa del año 1994 no se aplicó. No se aplicó porque el ámbito de aplicación era para viviendas de hasta 150.000 euros. Yo me pregunto, en 2003, 4, 5, 6, 7, ¿qué vivienda valía 150.000 euros? 25 millones de pesetas. Posiblemente las construidas debajo de un puente. Por eso digo que no, y no se reformó. En 1994, posiblemente 150.000 euros sería un pico, pero no en 2006 no. Y no hubo voluntad política, por cierto, a ver si les toca a los representantes de los grupos parlamentarios, no hubo voluntad política de cambiarlo. En 2007, diciembre de 2007, se reformó la ley de mercado hipotecario, se comentó la posibilidad de reformar esto, y solo ha sido este año cuando se ha puesto en vigor una nueva orden de transparencia, que por cierto se podría titular "Yo soy bueno, pero para la gente, vengan ustedes los productos que quieran, solamente con que les informen, sabemos cómo informen". Pero bueno, esta cuestión ya la tenemos que tratar. La segunda cuestión es la apelación que hace siempre las entidades de crédito al miedo ante una reforma. No es una cosa novedosa. En el año 94, cuando se creó la ley para subrogar y robar hipotecas, préstamos hipotecarios, en los centros de los garantísticos, pues también la banca montó un escándalo porque iba un poco menos que a socavar los cimientos. Yo entiendo que ante
un privilegio que se puede matizar o eliminar, pues haya un cierto temor. Pero hay un miedo que se traduce en dos aspectos básicos. Miedo a que subirá el precio del crédito y por tanto subirá el precio de la vivienda. Y aquí me sorprende mucho la facilidad para identificar vivienda con propiedad. El 47 de la Constitución habla de acceso a una vivienda digna, pero no habla en ningún momento que tenga que ser vivienda en propiedad. Yo creo que, bueno, los bancos podemos entender que quieran hacer negocio con la vivienda, pero aquí, y así que también me he referido a la mesa de los partidos, yo creo que desde hace 20 años ha habido una deliberada política por convertir la vivienda en propiedad. La reforma del 98 fiscal, que quitó las deducciones por alquileres, que ya eran de por sí bastante flojas, pero bueno, las deducciones por compra de vivienda, la no afrontar una gran reforma del alquiler, etc. Entonces, yo creo que ahí sí que son partícipes de ese miedo, son colaboradores necesarios las políticas que han habido durante estos últimos años y que al final identifican vivienda con propiedad, porque se les deja al banco el monopolio de la ciudadanía. Y en segundo lugar, el segundo aspecto de ese sí, para ir acortando termino ya. Miedo a que suba la morosidad. Las familias es el 3%. Bueno, no sé si va a subir hasta el 20% como el de los promotores, al que por cierto, desde 2008 se les ha hecho sucesivas reformas en la normativa concursal. Pero yo planteo a los representantes de la banca que vean la perspectiva de un cambio normativo desde otra posición. Y es que si posiblemente hubiera habido una normativa que hubiera limitado la responsabilidad patrimonial universal, que se llama el fondo, posiblemente no hubieran vendido tantas hipotecas, tantos préstamos de manera tan irresponsable. Pero piensen así. Gracias. Como ha aludido al representante de la AEB, voy a hacer una contestación a alusiones. Yo voy a contestar muy brevemente a la hora en que estamos. En primer lugar, respecto a la aplicación de la orden del 94 y la limitación a los 25 millones, actualmente 150.000 euros, no estoy de acuerdo en que no se haya aplicado por estos límites. La hipoteca media durante estos años se ha situado en torno a estas cifras, hipoteca media, con lo cual hay un buen número de préstamos hipotecarios de los que se ha aplicado. En segundo lugar, con apelación al miedo, bueno, insistir en que lo único que pedimos es que la reforma que se aborde sea hecha con prudencia y valorando la repercusión que puede tener sobre el futuro del crédito hipotecario y el acceso a la vivienda de las familias. Como se ha dicho en la mesa, el sistema actual ha funcionado, ha permitido el acceso a millones de españoles a la vivienda y a unos tipos de interés muy reducidos. Simplemente que no establezcamos medidas que realmente rebajen de forma importante la garantía, porque, querámoslo o no, se va a producir un aumento del tipo de interés. No es apelar al miedo, es apelar a la realidad. Los tipos de interés que se han practicado y los plazos que se han practicado están en relación directa con la garantía. Desde luego, no es concebible mantenerlos en otros términos. Y en cuanto a la vivienda en propiedad, bueno, no es algo que afecte directamente a los bancos, sí, evidentemente en cuanto a la demanda de crédito, pero es algo que ha existido tradicionalmente en España. Es verdad que España tiene un 87% de vivienda en propiedad, frente a otros países con porcentajes muchísimo más bajos. Es una cuestión de tradición y probablemente también de falta de un mercado de alquiler ágil y accesible. Y en cuanto a la subida de la morosidad, pues evidentemente en la medida en que rebajemos los requerimientos o incentivemos no hay una cultura de pago y hay unos esfuerzos de pago como los que determina una legislación como la actual, pues es previsible que se produzca un aumento de la morosidad. No creo que sea una visión de parte, sino simplemente realista. No sé si alguno de la mesa alguna alusión que ha hecho en el comentario del compañero. ¿Quiere la respuesta? Bueno, yo creo que obviamente la historia, digamos, de la política pública en España en materia de viviendas sí es una historia de estímulo, de fomento a la vivienda en propiedad, claro que sí. Cuando uno mira las estadísticas, lo que se encuentra es un cambio drástico en cómo se distribuía la tenencia de vivienda hace 60 o 70 años y cómo progresivamente la vivienda en propiedad ha ido ganando eso, ¿no? Lo que ocurre además en estos años es que un volumen medio que llegó a ser en algunos años del 45 y el 50%, la proporción de viviendas de protección oficial dentro del conjunto de las viviendas que se producían cada año, pasó
pasó a la altura del 2003, es el dato más bajo de la serie histórica, incluyendo la crisis, la propia crisis, pasó al 7%. Es decir, que durante el auge, directamente, casi todas las administraciones públicas interesadas en esta política de vivienda directamente despreciaron la posibilidad de promover viviendas de europeo. Se pensaba que efectivamente claro, mucho más ingresos, la vivienda libre, por lo demás, puesto que el cambio hipotecario y por interés en plazo y tal se produce con anterioridad, directamente se traslada al precio y se incorpora a un proceso en el cual aproximadamente la mensualidad era prácticamente la misma. Sí, pero a costa de incrementar drásticamente el precio. Todas las mejoras en el tipo de interés, todas las mejoras en cuanto a la mensualidad en el aumento de plazos se incorporan a subidas de precios, ¿no? Y esto alimenta también efectivamente la burbuja. Y finalmente la burbuja lo alimenta un sistema bancario que decide que le da igual cuál sea el volumen de matrimonios o de parejas o de familias de cualquier naturaleza que vive en el país, que le da igual que si pueden prestar 800.000 o 900.000 hipotecas al año, da igual que se formen 300.000 familias, que es sostenible un proceso permanente y en el tiempo de financiación, de construcción de viviendas y de venta posterior, con independencia de quién sea el que las ocupe y para qué fin se destine. Esto es la locura es esa precisamente. Y esa locura es esencialmente una decisión que corresponde al sistema financiero y a la autoridad de supervisión, como digo. En mi opinión, el miedo a la reforma es legítimo que se tenga desde cualquier sector vinculado a lo que es la evolución de la legislación que le afecte, por supuesto. Sí, pero estamos aquí en un proceso en el cual, donde estamos, el lugar en el que estamos no es un lugar al que hayamos llegado como consecuencia de un defecto solo de nuestra legislación. Hemos llegado a este lugar como consecuencia de una práctica, en un contexto determinado. Y esta práctica es una práctica que fomenta, efectivamente, y que ha fomentado, efectivamente, pues una burbuja que ha terminado, donde ha terminado por ahora y que seguirá aumentando los índices de morosidad de la sustantiva durante los próximos años. Como esto es así, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es eliminar esos estímulos. Por una parte, por ejemplo, eliminando. Yo sé que estudia esto. Vamos terminando. Por ejemplo, lo que hemos hablado de la deducción fiscal. ¿No tiene sentido mantener una deducción fiscal a la compra de vivienda si se traslada automáticamente en forma de mayor precio para el promotor? ¿Qué sentido tiene todo esto? La deducción fiscal no es al comprador, es al promotor. Lo sabemos bien, tiene efectos de traslación. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener ese tipo de políticas? Y por último, ya si termino de verdad. En mi opinión, la reforma tiene que ser una reforma que no solamente incorpore un código de buenas prácticas. La reforma tiene que ser una reforma que afecte directamente a la ley de enjuiciamiento civil y a la legislación hipotecaria. Todos tenemos miedo legítimo a cómo se produce el cambio, pero los cambios están ahí y esos son los que deben ser afectados. Dos instrumentos legales, en mi opinión, que están en este momento mal diseñados. Contesta Pablo un momentico, contesta la pregunta y hacemos dos preguntas seguidas y después se contestará. Sí. Entiendo que Garzón se tiene que ir y quiero hacer una pregunta a él, así que si no le importa, brevemente digo, me gustaría que como representante de la Izquierda Unida realmente comentara si efectivamente la oferta que aquí, digamos, de una manera muy amable hace el representante del Partido Popular de aceptar modificaciones, si en la práctica eso ocurre, porque la percepción que se tiene es de que en el Parlamento actúan como pues, una presionadora, y luego además también, digamos, cuál es la posición, incluso no quiero yo generar conflictos graves, pero yo creo que es necesario, de relación al Partido Socialista, porque resulta que ellos hablan de la crisis como una cosa que ha venido. Resulta que la burbuja hipotecaria se formó esencialmente en el gobierno de Aznar y la profundizaron en el gobierno de Zapatero. Y resulta que ahora se les ve a los dos muy de la manita, los dos partidos, para tratar de resolver el problema. Me gustaría que comentes eso, por favor. Así. En primer lugar,
lugar, bueno, pedir las disculpas. No, bueno. Sí, podemos hacer otra pregunta rápida, por si va a la misma línea y ya contestáis. Mi pregunta va en la misma línea. En 2006 salió un informe de inspectores del Banco de España, que creo que son los técnicos que realmente tienen peso específico para saber cómo está la situación, y se hizo una opinión vinculante de que las familias en este país estaban asumiendo demasiado riesgo. Esa opinión de gente que se prepara para asesorar a los partidos políticos no se tuvo en cuenta. Entonces me gustaría saber por qué, viendo esa situación tan arriesgada en 2006, que hubiera cortado mucha de la sanidad que se está produciendo hoy en día porque no se hubiera llegado a los niveles de precios que hemos llegado, y las familias no estarían asumiendo lo que estamos viviendo hoy en día. Muy brevemente, primero pedir disculpas, pero nosotros los ponentes nos tenemos que marchar ya. O sea, tenemos un tren y una comisión y me que inmediatamente, por lo tanto pido disculpas y respondo muy brevemente a lo que por lo menos me concierne a mí. Sobre la carta de los inspectores, nosotros nos hemos reunido en numerosas ocasiones con los inspectores, efectivamente mandaron una carta que no se ha atendido por el Banco de España y bueno, era un clima en el que recordemos el anterior ministro de entonces de Economía y bueno, Hacienda, que es el señor Montoro, de la anterior época del PP, pero también el que entonces era secretario de Estado, que eran lindos, los dos negaron la burbuja inmobiliaria y los dos avalaron el hecho de que hubiera un gran endeudamiento familiar y son los dos que están ahora dirigiendo este proceso. De la misma forma el Partido Socialista y Marzo también, sí, son los mismos. Son los mismos. Estoy de acuerdo, pero que no, o sea, no carguemos sobre quien no estaba en el poder en ese momento, había otra persona, aunque los actuales lo están haciendo mal. Claro, pero vamos, que eso es lo que estoy precisamente diciendo. El modelo al que se hacía referencia, el modelo de la ley hipotecaria, era funcional a un determinado modelo de crecimiento que favorecía electoralmente, en tanto que permitía creación de empleo extraordinaria, si se me permite la palabra, porque el modelo productivo no podía tolerar otra cosa que no fuera una burbuja inmobiliaria en ese concepto, favorecía electoralmente a los gobiernos. Por eso nunca quisieron pincharle, por eso en uno de los casos la promovieron, como fue en la ley del suelo del 98. Y la otra cuestión es que yo espero que el Partido Popular, a la hora de tramitar como proyecto de ley este proyecto, pues tenga a buen ver las iniciativas que planteamos otros grupos. Desgraciadamente, si atendemos hasta lo que ha ocurrido hasta ahora, estamos ante un gobierno que suele actuar con decretos ley y que cuando lo tramita como proyecto de ley, en muchos de los casos no acepta ni una sola enmienda del resto de los grupos. Es decir, muchas ocasiones, por ejemplo el Banco Malo, al final lo que se acaba traduciendo es que en el proyecto de ley solo aprueban sus propias enmiendas, la del grupo del Partido Popular. Entonces sí estamos ante un rodillo, no obstante eso no tiene que ser un elemento fundamental para que ahora sea igual. Podría, si el Partido Popular quiere, atender nuestras exigencias y sin más no puedo detenerme más. Les pido disculpas de la comisión en el Congreso precisamente de racionalización horaria, con lo cual creo que esta subcomisión que tenemos ahora a las 4 va a ser interesante. Gracias, hasta luego. Creo que ¿Se oye? Sí, muy brevemente, ya sé que son las 4 de la tarde, como con ustedes, tampoco hemos comido nosotros que tenemos ahora otras reuniones. Pero sí quería decir algunas cosas. Con respecto a la avisoradora, empezando por el final, la avisoradora. Miren, nosotros intentamos consensuar cuestiones, pero consensuar significa sacar las normas, los matices, las aportaciones que se quieren incorporar en los grupos políticos. Pero quien recibió la confianza de los ciudadanos de una formación política y los demás partidos deberían mejorar esa situación, pero nunca pensar que pueden incorporar un proyecto que no es el que obtuvo la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, queremos llegar a un consenso con las opciones de Izquierda Unida, que los proyectos que han presentado pues tienen cuestiones interesantes, pero si la lucha o la incorporación es ocasión de pago que dura sí o no, y cosas por el estilo, pues yo creo que hay entre los blancos, entre el blanco y el negro, pues hay grises, matices, en las cuales sí se pueden matizar. Con respecto a lo que se hablaba, se habló de la morosidad. La morosidad, el ciudadano español y las familias son unos buenos deudores y buenos pagadores. Se incorpora así ese 3% en la cual se habla de morosidad. El problema que tiene la banca es con el crédito promotor, no con el crédito de vivienda. El problema que tiene la banca. Y sobre el crédito, la morosidad que tiene del crédito de vivienda, una parte es segunda residencia, o sea, que no es promotor, sino es inmuebles ya construidos, pues una parte es segunda residencia, pues de locales, hay muchas cuestiones. Por lo cual, lo que es hogar familiar
hogar familiar es muy reducido. Por lo tanto, la morosidad está en niveles que son aceptables para una situación de crisis en la cual tenemos. Se hablaba del tema propiedad-alquiler. Yo soy partidario de fomentar mucho el alquiler, pero porque produce mucha movilidad y por lo tanto para el trabajo. Ahora, estar estableciendo en la sociedad el criterio de que aquel que es propietario de una vivienda, pues el que la ha comprado, pues se ha portado mal con la economía del país, pues no, o sea, es una elección el alquiler o la propiedad. Y en España ha habido mucha más propiedad, pero eso yo no creo que sea ni bueno ni malo. Para lo que hay. Los incentivos, aquí voy a decir una cosa que me la tomen como una cuestión personal, porque es un debate que también hemos tenido dentro de mi partido. Los incentivos a la compra. Los incentivos funcionan cuando lo ponen o cuando lo quitan. Pero cuando ya está establecido, no actúa como incentivo. Yo soy partidario, personalmente, de mantener deducciones al alquiler y deducciones a la compra. Porque es una carga familiar, es igual que se hagan las deducciones porque tienen 3 o 4 hijos, tienen por hijo, porque tienen o dependiente. Cuando tú estás pagando un alquiler o pagando una vivienda, tienes un gasto que no tiene aquel que la ha heredado o que la que ya ha terminado de pagar. Por lo tanto, yo lo veo así, como una cuestión de ayuda social en IRPF. Esto lo veo un tema personal. Es un incentivo cuando lo ponen y cuando lo quitan. Y un título anecdótico, hay una página web que hay los que negaron la burbuja inmobiliaria. Yo estoy en esa página de los que negaron la burbuja inmobiliaria. Y quiero hacer una puntualización para que no se malinterprete. Yo creo que la causa no es la burbuja inmobiliaria, porque ha habido una burbuja financiera que se ha llegado a un sector como es la construcción. A mí cuando me critican las viviendas construidas, y además aquí estamos los partidos políticos, se construyeron muchas viviendas en los últimos años del gobierno del Partido Popular anterior y también el gobierno del Partido Socialista. Pero tienen que tomar, para que lo valoren en su justa medida, otro dato. En España, cuando murió Franco, había 12 millones de personas trabajando. Cuando terminó el gobierno socialista, había otros 12 millones. En el 95, 96, había otros 12 millones de personas trabajando. 20 años. Y cuando en el año 2007 había 19 millones de personas trabajando. Y cuando nosotros lo dejamos, 17. Es decir, hubo 7 millones de personas de aquí de España y también que vinieron de fuera que jamás pensaron en comprar una vivienda porque no tenían medios para hacerlo. Pero hubo una etapa buena de crecimiento que luego retroalimentó también la compra de vivienda, pero cuando hay un crecimiento y hay creación de empleo, lo normal es que haya gente que demande vivienda. Y las viviendas, por lo tanto, que hay una demanda impresionante de 7 millones. Eso no ha pasado en ningún país del mundo. No ha pasado en ningún país del mundo. Por lo tanto, la demanda está ciertamente y de construcción de vivienda ciertamente justificada en parte de que se dieron por encima de la tasación, pero digo para que estas cosas es bueno valorarlo en su justa medida. Y como hemos aprendido, como tenemos la experiencia de lo que ha pasado, lo que queremos es corregir para que estas cuestiones no vuelvan a pasar. Pero no creo que sea bueno decir, no, los propietarios son muchísimos, los que han querido y los que han podido.